Iniciamos nuestra programación de Buena Salud gracias a todos los que están en sintonía por Majestad TV y por supuesto a quienes también se conectan en redes sociales que ya lo pueden hacer @Buena Salud, en Instagram, TV Buena Salud, YouTube y por supuesto en las redes del canal Majestad TV, porque tenemos un programa preparado para usted. Y nuestra frase de esta mañana es: conocer lo que pasa en tu cuerpo es un acto más responsable de amor propio. Investigar es prevenir. ¿De qué se trata esta mañana nuestro tema? Pues hoy estará con nosotros ya en nuestro set la doctora Verónica Villalba. Ella es médico nefrólogo que estará con nosotros para hablarnos sobre la importancia de una incidencia renal en biopsias para poder diagnosticar o saber por qué es importante estos diferentes tipos de diagnóstico. Ya más adelante estaremos hablando con ella y por supuesto la prevención, que es lo más importante, pues lo estaremos conociendo con nuestra querida doctora Verónica Villalba. Pero antes también quería hacerles una recomendación, que si usted desea oír mejor, pues los centros auditivos OBI, una gran alternativa en nuestra ciudad, porque ellos están ubicados en Avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez. Esto es entre la Casa del Balón y el SECAP. El teléfono para que ustedes lo contacten es el 096-353-9526. OBI Centros Auditivos. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Iniciamos ya nuestra programación de Buena Salud. Bienvenidos a quienes ya están en sintonía por esta su señal y como les dije, ya estoy con mi invitada que viene del Centro Médico Certis. Ella es la doctora Verónica Villalba, ella es médico nefróloga y también tiene una gerencia en salud y nos viene a hablar de un tema muy importante en esta mañana. Hablaremos sobre las incidencias de la biopsia y su importancia diagnóstica. Bienvenida, Verónica, gracias por estar con nosotros, un placer. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Buenos días. Es un gusto poder nuevamente estar acá en tu programa. Es un programa importante porque educa a la población y realmente estamos en la etapa justamente de prevenir, de impulsar el control de la salud preventiva para poder hacer de nuestro cuerpo, de lo que más cuidamos en la vida, pues lo mejor. En este caso venimos con un tema poco tocado, bastante interesante, pero no muy hablado, es sobre la biopsia renal. Sí, la biopsia renal es un procedimiento invasivo. Realmente es tomar una pequeña muestra de los riñones para poder hacer estudios microscópicos, histopatológicos necesarios que nos permitan detectar enfermedades de tipo glomerular, ¿sí? De las enfermedades que están en el parénquima del riñón y con ello poder obtener un tratamiento e incluso saber el pronóstico de la enfermedad a largo plazo. Muy bien. Ahora, hablando de biopsia renal, ¿en qué casos es recomendable realizar este tipo de procedimiento? Existen indicaciones absolutas y relativas de la biopsia renal. Indicaciones absolutas son en los casos de síndrome nefrótico, que los pacientes en este caso presentan edema súbito, o sea, hinchazón. Hemos tenido a veces cerca que hemos visto casos en los que las personas empiezan a hincharse la cara, realmente no tienen una explicación definida de por qué o no tienen un antecedente de alguna enfermedad relevante y presentan este edema que es progresivo, va desde la parte inferior hasta la cara. Y cuando nosotros vemos en el laboratorio, pues encontramos proteínas en rango nefrótico que corresponde a mayor a 3.5 miligramos de proteínas en una orina de 24 horas. Tenemos disminución de los niveles de albúmina justamente por esta eliminación de proteínas en la orina. Tenemos alteración de los lípidos y otras características que nos denotan este síndrome nefrótico. En estos casos, cuando no hay una explicación para este síndrome nefrótico, es importante plantearnos la biopsia. También en los casos de pacientes, por ejemplo, trasplantados. Cuando el injerto o el trasplante nuevo empieza a fallar, es necesario hacer una biopsia renal para determinar cuál puede ser la causa de esta disminución de la función renal o la falla del injerto. Y en los casos, por ejemplo, de insuficiencia renal aguda, que permanece o no sabemos por qué razón se da, empezó a subir la creatinina, empezó a elevarse los niveles de azoados, hay alteración electrolítica,
sin una causa previa, se cataloga como insuficiencia renal aguda y perdura. No sabemos, ahí también nos ayuda para poder direccionar nuestro manejo en ese paciente y poder salvar, en este caso, la función renal y evitar de que el paciente progrese a diálisis. Ahora, al hablar de toda esta problemática en una persona, una situación de que le esté afectando y que por ende ya buscó al especialista, cuando se realizan estos diferentes tipos de procedimientos, porque eso también a veces asusta a un paciente, me van a tomar una biopsia, ¿cómo voy a estar? ¿Cuál es la preparación que voy a tener? ¿Es ambulatoria? ¿Requiere hospitalización? ¿Cómo realizan ustedes este procedimiento? Realmente es importante justamente el control previo, es por eso que cada caso tiene que ser individualizado. Te hablaba de indicaciones absolutas, que fue la que manifesté en su momento. Hay indicaciones relativas, por ejemplo, en el caso de pacientes que tengan enfermedades crónicas, pero que sospechemos que la cronicidad no está determinando el deterioro de la función renal, también se lo puede hacer, o incluso en proteinurias de rango no nefrótico, que realmente creamos conveniente porque estamos pensando en alguna patología de tipo autoinmune. Es importante también determinar que cuando hay presencia de sangre en la orina, también nosotros podemos indicar en este caso una biopsia renal. Ahora, la preparación en este caso del paciente previa es necesaria, ya que suele haber, por ejemplo, casos de presión elevada y que en esta condición realmente se contraindica realizar una biopsia renal. Nosotros no podemos en un paciente descompensado de sus niveles de presión ingresar con un procedimiento tan invasivo como corresponde a una biopsia renal. Adicional, pues obviamente la biopsia renal ahora ha ganado mucho más espacio entre los colegas nefrólogos, lo estamos realizando con más frecuencia y pues siempre la práctica nos determina experticia. En ese sentido, las complicaciones siempre merman de la mano de un especialista probo y que tenga experiencia en la realización de la biopsia renal, pero no está exento de complicaciones en este caso. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden darse? Pues siempre está el sangrado, ¿no? El sangrado, en este caso, las complicaciones menores o post-biopsia son siempre el dolor a veces, por eso recomendamos el reposo, en este caso post-biopsia, es importante. Pero la evaluación previa del paciente, tiempos de coagulación, un estado metabólico adecuado, el control de la presión arterial, van a hacer que el procedimiento realmente se realice sin ninguna complicación. Ahora, este procedimiento no es doloroso, solamente obviamente va guiado o controlado por parte del médico. Hay una diferencia entre una biopsia y un eco renal, porque también a veces hay preparación para ese tipo de estudios. Sí, justamente. Nosotros necesitamos un eco renal previo para la realización de la biopsia. El eco renal nos va a dar una idea de la estructura renal. De hecho, por ejemplo, otra contraindicación es tener riñones muy pequeños. Nosotros no los podemos biopsiar porque el riesgo de complicaciones van a ser mayores. Y por otro lado, siempre un riñón pequeño nos da la idea de que la enfermedad es crónica y que realmente poco vamos a hacer con este riñón o con esta función renal. Entonces es fundamental realizar la ecografía renal previa para nosotros saber a dónde vamos a entrar, ¿sí? Qué es lo que vamos a hacer y en este caso evaluar sobre todo el riñón izquierdo, que es el que se biopsia de preferencia, ¿sí? Porque está ubicado anatómicamente en un sitio en donde yo al introducir la aguja pues no puedo hacer daño. Del lado derecho tengo el hígado, entonces siempre quizás si hay algún error, pues es más riesgoso que el hígado sangre que hacerlo en el lado derecho. En ese sentido, el eco previo es mandatorio y también cuando realizamos la biopsia renal, pues cabe recalcarse que se la hace ecodirigida. O sea, no se la puede hacer a ciegas, no es un procedimiento que no corresponde de esa manera, más bien dicho, sí tiene que ser realmente realizado con una guía ecográfica. Al momento que realizan esto con guía ecográfica, bueno, ustedes saben hasta dónde van a introducir, hasta dónde van a llegar en el caso del estudio y obviamente, como tú ya dijiste, tuvieron un estudio previo también de un eco renal para llegar a hacer este estudio. Este estudio, ¿qué permite ver? ¿Por qué se lo realiza? Y si estos estudios solo lo tiene que hacer un especialista, porque también hay que tomar en consideración que no todas las personas tal vez lo pueden realizar. Correcto, sí, justamente. Primero déjame contarte un poco cómo es el proceso de la ecografía para que la gente sepa, porque como tú decías de inicio, la gente le tiene mucho miedo, porque dice, me van a tomar una muestra del riñón, pero es importante que sepan que la aguja que nosotros usamos para la toma de la muestra realmente es una aguja pequeña, que sí es larga porque tenemos que alcanzar realmente profundidad importante hasta llegar al riñón,
pero la muestra que se toma realmente es bastante chiquita, entonces no afecta a la función renal. Mucho es el mito de que me voy a perder mi función renal porque me van a quitar una parte del riñón. No, realmente la cantidad que sacamos es bastante mínima, que no afecta justamente a la funcionalidad renal y que más bien nos aporta una información totalmente relevante para poder manejar ese paciente. Entonces nosotros preparamos al paciente, de preferencia lo hacemos en un área tipo quirófano, en la cual usamos la guía ecográfica, estamos un equipo de profesionales en este caso, puede estar el nefrólogo con otro nefrólogo, realmente puede estar el nefrólogo con un médico especialista en diagnóstico por imagen. Realmente la interacción en este caso de las especialidades realmente va a potenciar justamente el tema de la biopsia renal, ya depende de cómo se lo pueda o se lo quiera realizar. Hacemos la introducción de la anestesia local, ¿sí? Es con anestesia local, no se seda al paciente, el paciente está totalmente despierto, por tanto el paciente justamente identifica el tema de ciertas molestias y realmente no han comentado mayor dolor o complicación, pues sí al tema de la anestesia local, y posterior a eso nosotros hacemos la introducción de la aguja por vía percutánea guiada por ecografía, en donde tomamos al menos 2 cilindros muy pequeñitos de muestra de biopsia renal que tiene que ir estudiada por el patólogo, y que ese es otro manejo interdisciplinario necesario e importante, porque la biopsia, como tú decías, no puede hacerla cualquiera primero, tiene que ser un especialista que ya tenga experiencia en la misma, porque habemos muchos nefrólogos, pero no todos somos intervencionistas. En este caso, eso quiere decir que hacemos colocación de catéteres de hemodiálisis, el tema de la biopsia renal, está la parte ecográfica también, que viene dentro de la parte de la subespecialidad, se podría decir, como nefrólogo intervencionista. Entonces, ese es el perfil que debe tener el especialista para poder realizar este tipo de estudio. Es necesario, como te digo, que el estudio previo esté también realizado con este mismo médico, porque a veces suelen enviarnos o derivarnos, pero siempre el manejo, repito, interdisciplinario, con el especialista que deriva, con el patólogo al que yo le estoy derivando la muestra, es realmente relevante, porque eso es el éxito de un resultado que nos va a dar el indicio de cómo manejar a ese paciente y cómo tener éxito, obviamente, en el tratamiento. Ahora, dentro de los espacios en los que nosotros realizamos aquí en Santo Domingo la biopsia renal, pues puedo catalogarme como la única persona o nefróloga que está realizando ahora biopsias renales, así que en este caso tengo la experiencia necesaria para poder ofrecerles, en este caso a los pacientes, esa posibilidad. Y sobre todo que esto es de forma preventiva también, porque digamos, si ya existe una molestia, ya existieron análisis de laboratorio, como tú ya lo comentaste, ya hubo un eco guiado y ustedes están viendo que hay algo allí, es importante realizarlo, porque de pronto ustedes pueden tomar acción en algún tipo de tratamiento. Lo que yo te preguntaba, ya una vez que obtienen ya ustedes esa muestra y que ha sido biopsiada y que fue estudiada por medio de un patólogo, el resultado como tal a ustedes les va a evidenciar. ¿Qué les evidencia? ¿Qué acción van a tomar en ese momento? Sí, justamente nosotros, ¿qué es lo que podemos determinar con este tipo de estudio? Es el estudio de las células glomerulares, que realmente son minúsculas, microscópicas, y que por ese lado debemos garantizar justamente que el patólogo haga este estudio minucioso, que no sea un estudio realmente superficial, sino que nos permita evaluar la presencia de glomerulopatías en este caso. Pueden estar asociadas a enfermedades propias del glomérulo, pueden estar asociadas a enfermedades autoinmunes, a enfermedades sistémicas, en este caso como el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? En el cual es justamente una indicación de biopsia renal. Los pacientes que tienen lupus tienden a tener afectación de la función renal, y cuando vemos ciertos cambios en la función renal, sobre todo marcado por proteinuria, justamente nosotros tenemos que hacer una biopsia renal para determinar cómo manejar a este paciente. Ahora, dentro de las gamas de las glomerulopatías, pues existen muchas, pero es importante también saber cuándo biopsiar. Y eso es otra cosa importante, porque hemos tenido casos de que, por ejemplo, nos refieren biopsias renales, pero no aplica. Entonces, por eso es importante hacer una consulta previa, en este caso con el nefrólogo. Cabe recalcar que la biopsia renal no, como tal, el procedimiento no es preventivo, ¿no? Realmente se decide hacerlo, como es tan invasivo, el procedimiento se decide hacerlo en el caso realmente necesario, ¿sí? Cuando es el momento oportuno,
incluso por los costos que tiene la biopsia y por la implicación del procedimiento, ¿no? Ustedes toman ya en consideración, ya después de haber realizado diferentes tipos de estudios, el tratamiento con el paciente, los diferentes exámenes, y luego de eso se ve si es el candidato o no idóneo para realizar este tipo de estudios, más que todo porque tiene también su nivel de complejidad y porque obviamente ustedes ya cuando tienen tal vez una sospecha de algo es donde ustedes quieren de pronto ya saber en qué posibilidad o en qué estadio de pronto estaría ya una enfermedad para que ustedes puedan hacer un tratamiento. Berito, dentro de estos estudios siempre existen personas que a veces se rehúsan a tomar un tratamiento, pese a que tal vez ya el nefrólogo en este caso te está diciendo hay que hacer esto es lo que tenemos que realizar para nosotros proceder, continuar con un tratamiento idóneo obviamente, pero mucha gente a veces no tiene este tipo de respuesta. ¿Qué pasa si aquellas personas que se rehúsan a hacerlo no se hacen estos estudios? ¿Qué sucede después de esto? Realmente en este caso lo que les espera es seguramente un deterioro de la función renal que les lleve a diálisis, ¿sí? Y por lo general siempre es la población más joven la que requiere biopsiarse, porque nosotros tenemos, por ejemplo, muchos casos de pacientes en diálisis que no tienen una causa afiliada, que no sabemos por qué el paciente llegó a diálisis, por qué el paciente deterioró la función renal de manera tan súbita, tan acelerada, y pacientes de 40 años, incluso tenemos pacientes de menor edad, 30 y pico de años, que están haciéndose diálisis y que desconocen en este caso la causa, ¿no? Entonces, ese tipo de paciente, el paciente joven, el paciente que no sabe por qué razón su función renal está alterada, que seguramente no está asociada a años de diabetes, a muchos años de diabetes, a muchos años de hipertensión y que descartamos de ese tipo de causa, es el candidato ideal para realizarse una biopsia renal, sobre todo si está asociada a proteínas, ¿no? Y lo que siempre repetimos realmente los nefrólogos es que el tema de la proteinuria es una cosa a que la misma gente pueda darse cuenta en casa. Cuando yo tengo una orina espumosa, realmente bastante espumosa, hay gran posibilidad de que tenga proteínas eliminando en la orina y eso es justamente uno de los parámetros que nosotros evaluamos para considerar una biopsia renal. Entonces, en ese momento es importante consultar a su nefrólogo que le haga exámenes de laboratorio necesarios para ver si la proteinuria está en un rango en el cual yo tengo que preocuparme o realmente es una proteinuria fisiológica, ¿no? Muy bien, vamos a ir a una pausa, mi querida Berito, y seguiremos hablando sobre este tema muy importante y también conocer un poco respecto a los diferentes tipos de tratamientos que ustedes tomarían en el caso de cuando una biopsia sale un estudio tal vez no el que espera tal vez el paciente, pero con esto ustedes también toman la iniciativa de saber cuál es el tipo de tratamiento al cual pueden tener una mejor respuesta, en este caso en el área de nefrología. No le cambien, regresamos en breve. Villalba, pues hablando de estos temas muy importantes acerca de la biopsia renal y su importancia. Mi querida Berito, cuando las personas ya tienen ustedes un resultado que tal vez no es lo que espera tal vez el paciente, ¿cuál es el siguiente paso ya en esta área de nefrología? ¿Qué tiene que hacer el paciente? ¿Cómo ustedes le preparan? Porque obviamente tal vez la parte psicológica también juega un rol muy importante cuando tal vez ustedes tienen que hacer estudios más profundos para saber qué es lo que conlleva este tratamiento. Sí, mira, realmente ahora existe una gran cantidad de medicamentos que nosotros podemos hacer uso en las distintas patologías glomerulares, pero ahorita que hablas de medicación es algo importante mencionar que cuando uno va a hacer una biopsia renal, es mejor no dar corticoides previamente. Me hiciste acuerdo porque he tenido casos que también nos refieren para la biopsia renal, pero cuando indagamos al paciente, el paciente empezó ya un ciclo de corticoides, que es uno de los medicamentos, en este caso, que se usa para el tratamiento. Cuando eso pasa, realmente hay la posibilidad de que los resultados se alteren, porque va a opacar o va a tapar realmente cualquier enfermedad glomerular que ya con el corticoide y el antiinflamatorio potente que tiene va a haber subsanado. Entonces es importante también en este caso para los colegas y para el paciente, porque a veces se le plantea, me ha tocado a mí también, ¿no? Sabe que le voy a hacer la biopsia renal, el paciente se niega, como tú decías, tiene el miedo
o lo piensa y de repente va a otro médico, le ofrece el tratamiento corticoide y luego ya la biopsia realmente no es lo mismo, ¿no? Sí, o sea, ya la utilidad puede mermar en su eficacia, entonces eso es importante comentarlo. Y bueno, y dentro de los medicamentos que nosotros tenemos, pues tenemos medicación inmunosupresora, tenemos incluso medicamentos biológicos, tenemos los corticosteroides que pueden, depende de la patología glomerular, hacerse uso en este caso, ¿sí? Ahora, cuando ya, de lo que tú nos comentas, entonces después de que ustedes tienen ya este resultado, allí es cuando viene la decisión médica, qué es lo que hay que hacer. Hay muchas personas que de pronto partiendo de una biopsia tal vez tengan que llegar a la diálisis, en este caso tú que tienes experiencia en esto. Sí, mira, en este caso, por ejemplo, la biopsia nos da parámetros importantes. Un índice de cronicidad que se llama, en el cual nosotros determinamos justamente cuál va a ser la pauta de tratamiento. Nos guiamos en cuanto a guías internacionales para el manejo justamente de las diferentes glomerulopatías y según esto nos van indicando los índices de cronicidad, ¿no? Y hay, por ejemplo, circunstancias en las cuales dice con este índice de cronicidad realmente no vale la pena hacer el uso de medicamento que puede tener mayor riesgo que el beneficio en estos casos, o el costo realmente supera el beneficio que yo pueda tener. Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de instaurar medidas conservadoras y el paciente pues puede llegar un poco más rápidamente a diálisis, ¿no? Que cuando lo hace oportunamente y cuando nosotros tenemos mayor arsenal de medicamentos para poder tratar esa patología. Ahora, lo que a algunos les preocupa a veces, digamos, hablando de un público muy joven a un público muy adulto, a veces, digamos, esto puede verse afectado en diferentes condiciones de la persona, porque eso es dependiendo del estilo de vida que uno tenga, o de pronto esto puede ser patológico, que ya nazcas con alguna patología allí y se pueda presentar. ¿Cómo ustedes manejan estos dos escenarios? Si hay, digamos, menores de edad que tal vez ustedes tengan que hacer este tipo de procedimiento, a un adulto mayor también que también tengan que realizar este procedimiento, el temor a que tal vez algo afecte en su salud, tal vez en esa preparación previa que tú comentabas, que tal vez no se lo han realizado y han estado indagando con diferentes tipos de tratamiento, medicación, lo que ven en redes, lo que me dijo que me tome esto y tal vez le hizo efecto a una persona, a otra persona le puede hacer efecto. Sí, a ver, hay que recalcar que, por ejemplo, los pacientes menores de 15 años no se deben biopsiar, porque normalmente cuando presentan síndromes nefróticos o nefríticos, esto se debe a una glomerulopatía de cambios mínimos, ¿sí? Entonces, siempre con el niño es un poco más complejo también el tema de invadirlo, la cuestión obviamente, el miedo, ¿no? Que ya de por sí se tiene al tema médico. Y pues se analiza realmente el caso. En estas circunstancias, como te explico, no se tiende a biopsiar a niños menores de 15 años, a menos que se piense en una glomerulopatía realmente que comprometa su función renal. Ahora, en población mayor a esa, pues he tenido jóvenes, realmente me hiciste acuerdo ahorita conversando de un joven que lo biopsié más o menos hace unos 10 años. Este era un chico que no cumplía los 18 años, pero que tenía un síndrome nefrótico de larga data, ya con compromiso de la albúmina, realmente la albúmina muy baja, y tuvimos que compensarlo, biopsiarlo y tratarlo. Y realmente el paciente, después de su tratamiento, casi de un año de tratamiento, el paciente recuperó su función renal de manera considerable y la proteinuria no hizo una remisión. Ahora, ¿cuál es la circunstancia y qué pensaba? Yo al paciente no lo he vuelto a ver. Entonces, siempre es importante mantener el control nefrológico periódico, porque hay el riesgo de remisión de esa proteinuria y que tenga que volverse a manejar, en este caso, el paciente. Entonces, eso es siempre importante recalcar, sobre todo a la población joven, que no solamente es la decisión de biopsiarse y tomar un tratamiento en ese momento, sino sus controles periódicos y subsecuentes en cuanto a la patología que se encuentra en el estudio patológico, no histopatológico. Y pues en el paciente adulto y en el paciente mayor, en cambio, nos enfrentamos con otra dificultad. No, ya estoy grande, de algo me de morir, realmente es... Claro. Son ciertas circunstancias que también obviamente obedecen a ese miedo a lo desconocido.
Entonces, en este caso realmente hemos tenido respuestas verdaderamente exitosas cuando se biopsia y cuando se trata al paciente, pues lo libramos de la posibilidad de tener que depender de una máquina de diálisis. Y ese es el propósito de esta entrevista, el que las personas también conozcan la importancia de este procedimiento y con quién también hacerlo. Otra de las cosas que yo te quería preguntar, Berito, a veces hablabas, por ejemplo, de la persona que hace 10 años le hiciste una biopsia, que tal vez no sabes cómo estuvo bien su tratamiento, pero no sabes en este momento tal vez cómo se encuentra. ¿Una persona puede volverse a biopsiar en el futuro tal vez porque así mismo se olvidaron y ya se fueron que estaban bien? ¿Se puede volver a hacer este tipo de tratamiento? Sí se puede, sobre todo en el caso de las pacientes lúpicas. ¿Sí? En el caso del paciente que tiene lupus eritematoso sistémico, el riñón atraviesa ciertas etapas de la enfermedad. Entonces podemos hacer la biopsia en un momento en donde hay un grado 1 o 2 y después pues el paciente nuevamente empieza a deteriorar años después la función renal y tenemos que volver a biopsiar para ver si ese grado avanzó, porque el manejo obviamente va a ser distinto. Ya. En este caso, Berito, de verdad que ha sido una entrevista muy, pero muy interesante y que hemos conocido. Los quienes estamos en este campo de la salud, a veces es importante que sepamos también las formas preventivas, el por qué acudir a un nefrólogo, el por qué acudir a nuestro médico tratante. El simple hecho de que estemos bien de salud es un indicativo de que tenemos que seguir a hacer nuestros controles o nuestros chequeos periódicos, que también ya lo hablamos aquí hace unos días, y por qué no hacerlo si tenemos una señal de alarma, pues acudir en este caso a nuestro especialista de confianza y en este caso el que estamos hablando del área de nefrología. ¿Cuál sería tu mensaje final a aquellos que están viendo el programa respecto a lo que estamos hablando y qué invitación le harías a ellos? Bueno, realmente mi mensaje va en función a la salud renal en general, ¿sí? Es necesario que la gente se empodere un poco más de este tema. Nosotros tenemos casos importantes, un número importante de pacientes en diálisis en la provincia y pues somos también una provincia con hábitos nutricionales que generan un impacto importante en cuanto a la función renal. Entonces siempre es importante visitar a su nefrólogo de confianza para poder determinar que no exista un deterioro de la función renal que luego pueda conducirnos a la posibilidad de hacer diálisis. En este caso, pues, quiero recomendarles justamente al Centro Médico Certis, que es un centro médico especializado en el cual habemos especialistas varios que manejamos este tipo de paciente. Estamos nefrólogos, estamos médicos internistas, estamos médicos cirujanos vasculares, estamos médicos especialistas en diagnóstico por imagen, estamos médicos endocrinólogos, que realmente todos están dentro de la burbuja que abarca a un paciente renal y pues que al poder controlar todas las aristas de la enfermedad renal, pues podemos darle un mejor resultado. En ese sentido, los invito siempre a visitarnos. Estamos ubicados en la avenida Segundo Cuevacel y Luis Alberto Valencia, en la esquina, en donde ustedes pueden acceder a todos los servicios, no solamente en nefrología, sino todo lo que les explico. Y yo que he sido uno de los pioneros desde que vi Certis cuando inició a lo que es ahora, de verdad que tienen muy buenos especialistas y sobre todo a tu cabeza, mi querida Verónica, que es un gusto también saber que contamos con especialistas ya en nuestra ciudad, que a veces también eso uno anda buscando, que me tengo que ir a otra ciudad. No, aquí en Santo Domingo también ya existe un centro equipado con un equipo multidisciplinario, como ya lo dijo nuestra querida doctora Verónica Villalba, Centro Médico Certis, una gran alternativa. Berito, ¿algún número de contacto? Claro que sí, 098-789-2593. Ustedes pueden comunicarse para poder agendar una cita o en su defecto pues consultar sobre la necesidad de una atención nefrológica, porque también he tenido casos en los cuales realmente dicen, no sé si en mi condición necesita atención, pues estamos prestos a solventar esas dudas. Así es. Muchas gracias, mi querida Verónica. Es un placer tenerte con nosotros y en una próxima oportunidad pues poder seguir hablando de estos temas. Muchas gracias, Gabriel.
A las personas que están viendo Buena Salud, como siempre, hacerles recomendaciones que nos pueden ustedes seguir en las redes sociales. En Instagram nos encuentran como @buenasaludec, en YouTube nos encuentran como TV Buena Salud y también, por supuesto, en las redes de Majestad TV nos encuentran en Facebook, YouTube, para que ustedes puedan disfrutar de toda esta información que tenemos diariamente para ustedes, señor televidente, que siempre nos están escribiendo, indicándonos los profesionales que quieren ver aquí en el programa y, por supuesto, también las preguntas que ustedes también nos hacen, aquí las estamos contestando. Y si usted desea oír mejor, pues también les recomiendo que visiten el Centro Auditivo OBI, una gran alternativa en Santo Domingo, ellos ubicados en Avenida Branca Lazacón y Gabriel García Márquez. Esto es entre la Casa del Balón y el CECAP, y su teléfono de contacto es el 096-353-9526. OBI Centros Auditivos. Y si usted está planificando realizarse controles periódicos o médicos también de laboratorio, pues visiten Nova Sedigma, que están en Santo Domingo en varias sucursales a nivel de toda la provincia, y también nos encontramos en Guayaquil y en El Carmen. Así que a planificar ese fin de semana de hacerse sus controles periódicos y no olvide visitar a su médico de confianza. Con esto nos estamos despidiendo. Pues que tengan un excelente fin de semana, pues, y el día lunes estaremos cargados con más información. Nos despedimos.